al final el dinero lo hemos puesto entre todos, porque todo el mundo está perdiendo. El que está en bolsa porque está en bolsa, el que tiene unas preferentes porque tiene unas preferentes, el que tiene unos bonos islandeses porque le han desaparecido, el que tiene unos swaps porque le han desaparecido. Entonces en este país la reflexión es, ¿quién tiene la responsabilidad? Es que el Banco de España, es que ya desde los tiempos de cualquiera, aunque procedamos a una lectura, por ejemplo, del libro de Mario Conde, por ejemplo, por poner una lectura de los chanchullos que había en la venta de las entidades bancarias, de las participaciones industriales, es que no ha habido control de ningún tipo. Una cosa más que había comentado además Álvaro García, don Álvaro García, que era el tema de la banca privada, que es que claro, hay bancos especializados en inversiones de riesgo. Yo mi pregunta es, ¿por qué no existe una diferenciación clara entre lo que es la banca de riesgo y lo que es la banca tradicional? Yo no sé por qué tiene que seguir, porque la Comisión de Mercado de Valores permite que la banca tradicional se convierta en una banca privada. Pero yo, don Gunter, estoy completamente de acuerdo con usted, pero como aquí se mezcla todo, porque lo de banca privada, lo que llaman banca privada, al final no es más que ponen unos sillones más bonitos porque resulta que el que va allí tiene un poco más de dinero que el otro. Eso es la banca privada. Y porque evidentemente en banca privada ponen a gente más preparada. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, si las normas sencillas son las más... La gente que quiera invertir en ese tipo tendría que decir, mire, usted va a estar en un establecimiento que está pintado de rojo, que pone no sé qué, y a partir de cuando entre usted... Ya sé que lo digo muy sencillo, pero las cosas sencillas al final son jurídicamente las que no causan problemas. Y luego sí que tengo que animar a todos nuestros telespectadores en el sentido de que evidentemente los jueces son gente que viven en la sociedad y que de este tipo de actuaciones y prácticas piensan los mismos que nosotros y que por tanto de ahí se deriva que en estos momentos hay un porcentaje altísimo de admisión, porque claro, va uno allí y claro, es que el juez también va al banco y sabe que, bueno, uno se va al banco, se acerca con su agente, vas a tu persona de confianza normalmente, porque más que al banco vas a esa persona de confianza que es la que te atiende normalmente, que no te explica, que te va a explicar si es completamente imposible, o nos leemos nosotros mismos los contratos de cada operación bancaria que realizamos y te empieza a dar hojas y te vas con un montón de hojas. Entonces habría que tender a la sencillez y luego el mensaje que digo es que evidentemente el que no, que demande. Que demande exclusivamente, que se vaya o a un despacho de abogados especializado o a una asociación de consumidores, y que desde luego cuando vaya también a los despachos de abogados también con el cuidado de que se dejen de historia de provisiones de fondos y demás, y no simplemente decir, oiga, que vaya usted o a porcentaje o como lo quieran llamar ustedes, como los americanos, y decir, oiga, si yo recupero en una implicación del trabajo, pero que la gente que no tenga miedo, que la administración de justicia es lenta, de acuerdo, pero es que no queda otro remedio, porque yo que me conozco las asesorías de las entidades bancarias, pues las asesorías bancarias, las instrucciones que tienen es simplemente las asesorías de los bancos es oponte a todo, y te opones, ganes o pierdas, y claro, y te dilatan años y años y años, y claro, agotan la paciencia del ciudadano, pero el ciudadano no tiene que agotarse, sino que tiene que ir, porque al final le van a dar la razón, porque es que esto es sentido común, y al final el derecho es sentido común. Claro, lo que ahora, sí me parece muy acertado lo que dice, o sea, sí, el que quiera hacer inversiones de cierto riesgo tenía que estar perfectamente decir, oiga, hay una entidad de banca privada y perfectamente diferenciado hasta físicamente, y entonces el que entra por esa puerta o no entra, porque claro, tú vas allí, anda, a ver quién entiende pero la responsabilidad última, como dice José Antonio Bisús, la responsabilidad última son de nuestros responsables políticos. Conozco algunos casos directos de estas estafas bancarias, pues son estafas, y que cuando van a contratar unas acciones preferentes van con la idea los clientes de que se les da un producto serio. Pues, yo conozco un caso que le vendieron acciones preferentes del Landesbank Islands, un banco islandés, y lo presentaron como el Banco Nacional Islandés, con la seguridad del Estado, con un interés del 6,5 a 5 años de plazo como un depósito. Y eso era un engaño, porque el Landesbank Islands era un banco privado. Entonces, si ya el cliente confía en su oficina bancaria y piensa que le están dando un producto serio, bueno, pues firma donde tenga que firmar. Y conozco casos que, como bien decían nuestros invitados, la documentación se daba después de haber entregado el dinero. O sea, lo que la entidad bancaria lo que pedía es, tráiganos el dinero, nos lo quedamos, y dentro de 2, 3 X días pase por aquí y firmaremos.
sin ningún tipo de documento, información, nada, simplemente una hoja publicitaria de cómo se denomina y el interés que se da. Punto. Entonces, lo que han expuesto nuestros contertulios yo considero que es totalmente cierto y que el ciudadano lo que está es sometido a la estafa sumaria de un grupo de piratas. Cuando un cliente estafado por unas acciones preferentes va a juicio, ¿qué puede reclamar? ¿Solo el nominal de la inversión o también el cupón que no ha cobrado? Por ejemplo, en el caso de los bancos islandeses que no están cobrando el cupón, ¿eso se puede reclamar también como daño y perjuicio? Bueno, vamos a ver, nosotros a este respecto, en las demandas que estamos planteando, estamos reclamando absolutamente todo. Ahora bien, sí que es cierto que sus señorías están otorgando las sentencias favorables descontando lo obtenido por esos cupones, en el bien entendido caso de que manifiestan en sus sentencias que esos beneficios, esos cupones que se han venido cobrando como consecuencia de la inversión deben ser descontados del nominal de la misma, dado que la entidad financiera debe hacer frente única y exclusivamente a la devolución del nominal, ¿no? Por cuanto el vicio o error en el consentimiento supondría que las partes se devolvieran las respectivas contraprestaciones. Entonces la entidad debería adquirir los títulos en su patrimonio, por cuanto al volver a la situación anterior es la entidad la que debe adquirir los títulos y devolver al inversor el nominal del inversor. Sus señorías están descontando los cupones que se hayan venido obteniendo. Ahora bien, como se reclaman igualmente los intereses que hubiera dado el nominal desde que se llevó a cabo la inversión conforme al interés legal del dinero y además incrementado en 2 puntos, resulta que finalmente el inversor, cuando obtiene una sentencia favorable, puede recuperar el nominal y todavía un porcentaje que hace que la inversión, en el caso de un escenario favorable, fuera incluso pues algo superior a que si le devolvieran el nominal y los cupones. Don Fran, usted está diciendo, aquí hay unos piratas que han llegado hasta con el parche, se han sentado en la entidad bancaria. El parche Mira, en el hombro. yo creo que no ha sido estrictamente así, que lo que ha sucedido ha sido al revés. A mí me da que por una mala gestión han tenido pérdidas, o sea, pero ingentes, que ahí están, ¿no? Quiero decir, hay ingentes que, recuerdo, las vamos a pagar entre todos, porque me da lo mismo que sea el fondo de no sé qué, que el fondo de no sé cuántas, que al final los fondos los dotamos nosotros, o sea, que todos los que nos están oyendo, cuando oigan que debemos 900 millones de euros o que pagamos 900 millones de euros al día en la deuda española, pues que sepan que eso lo vamos a pagar entre los españoles. Pero a lo que decía, a mí me da que la situación ha sido otra, y era sencillamente que ante esa mala gestión, cuando tienen el problema de que les falta dinero, dice, bueno, ¿y ahora esto cómo lo arreglamos? Porque hemos sido un desastre auténtico, y entonces en la mesa lo que han hecho no ha sido un plan preconcebido, sino que ha sido ¿cómo tapamos el agujero? Que es al final lo que nos encontramos en los despachos, que es lo peor que te puedes encontrar en una empresa, que es una mala gestión. Porque es preferible, siempre decimos, una estafa, o sea, es preferible que alguien se lleve una empresa a 25 millones de pesetas, pero que sea o sea, que se te lleven, pero que sea una empresa bien gestionada, porque seguirá adelante, que una mala gestión, que es una bola que se va, que es lo que nos ha sucedido, que al final una mala gestión bancaria resulta que el dinero que teníamos, o sea, de fuera lo tenemos que devolver, nos han engañado, el de fuera ya no vuelve, y entonces ante ese desastre han ido inventando una serie de productos con el beneplácito, hay que decirlo, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que bueno, yo no sé a qué se dedican con toda la sinceridad del mundo, o el que está allí, vamos, lo único que tienen bueno es el salario, yo mañana me iría allí, ¿no? O sea, lo único bueno que es el salario, pero un desconocimiento absoluto, porque no hay más que actuar con sentido común y sencillez para que al final las cosas salgan como tienen que salir. Sí, el problema, José Antonio Jesús, es que son casi ya 500.000 las personas que pueden verse afectadas con esas, participaciones preferentes, que no son pocas personas. Quiere decir que esto, si todas las personas que tuvieran ese problema y quisieran recuperar el capital, pues es que yo creo que no habría forma. O sea, todos los bancos y cajas, que son creo que 20 o 21 bancos y cajas fundamentalmente que se han dedicado a capitalizar para tener pues un core capital que llamaban, o no sé cómo llamaban en aquella época, lo suficientemente bueno como para que las instituciones financieras internacionales le pudieran dar el visto bueno, pues esas empresas hoy por hoy dejarían de existir. Entonces, claro, ante esa situación, claro, nos preguntamos,
¿qué papel tendrían que jugar, pues, en este caso, el gobierno, un nuevo gobierno, para evitar que esta situación, pues, se desmadre de alguna manera, ¿no? Y que no termine, pues, bueno, lo que antes ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido, que era que la banca pudiera quebrar, ¿no? Y ahora, claro, está, pues, sobre el candelero. ¿Qué es lo que haríamos? Por ejemplo, ya ha salido el tema del banco malo. A ver, ¿y qué es lo que opinamos? Bueno, aparte del banco malo, es una cuestión ya más bien financiera de depositar en una entidad todos los activos defectuosos, tóxicos, como se les denomina, que en España son todos los activos que supone la participación en ese mercado inmobiliario nefasto, o los activos inmobiliarios, como son las propias propiedades de inmuebles, depositarlos en un banco a cambio de unas participaciones, que es deuda pública, que se las adquiere al fin. Y ya tenemos la experiencia de Irlanda, por cierto. Irlanda fue rescatada por esto. Así como Grecia tuvo un problema determinado para el rescate, que fue su problema de deuda pública, Portugal otro, que fue la poca productividad de una economía cada vez más hacia atrás. Irlanda fue rescatado por esto, por crear un banco malo y por apostar todo a la recuperación. Aquí hemos optado por otro modelo, es el modelo de ir poquito a poco, entidad a entidad. Estamos prolongando la agonía. No sé cuál de los dos modelos puede ser el razonable para salir de aquí. Lo que sí me voy a referir como posible solución para el tema de los consumidores, el tema de los clientes, un poco en alusión al comentario muy interesante que ha hecho el señor Bisús sobre la responsabilidad de los organismos reguladores, del Banco de España y de la CNMV. Ayer tuvimos precisamente en Madrid unas jornadas a las que asistió el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el señor Julio Segura, al cual no le pudimos hacer preguntas porque llegó, leyó y se marchó. No hay posibilidad de preguntar, no hay posibilidad de salirse del guión, pero sí que vinieron afortunadamente otros representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a los cuales pues yo podía hablar con ellos y podía preguntarles. Y una de las cosas que yo le planteaba era la siguiente: digo, me da la impresión que con el tema de las preferentes, como con otras muchas cosas, por ejemplo las cláusulas suelo, os preocupa más a los reguladores el que la entidad mantenga la solvencia, los coeficientes de solvencia, todo esto que regula la normativa del año 85, que proteger al consumidor. Y si las entidades financieras tienen que machacar al consumidor para salir adelante, preferentes, suelos, etcétera, ¿lo vais a permitir? Dice, hombre, no, que nuestra función es esta. Digo, bueno, nuestra función es esta, pero primero el Banco de España, que sabía lo de la crisis financiera, lo de la crisis inmobiliaria, el enorme valor de la vivienda, lo sabía ya, y memorias económicas del año 2003-2004, donde estaba viendo y nos estaba diciendo que estaban sobrevalorados los activos 30 y un 40%, y no hizo nada, y podía haberlo hecho. La normativa esa que me he referido antes, del año 85, le habilitaba para decir, usted está cargándose de esto. Bien, eso es una cosa. Y la segunda es, podéis partiros, que es una propuesta que se venía discutiendo en Europa hace tiempo. ¿Por qué no hay un organismo autónomo distinto que controle la solvencia, que controle la viabilidad económica de las entidades financieras, y otro totalmente distinto, autónomo, con la misma capacidad, la misma autonomía para regular y controlar las entidades? Porque al final lo que está ocurriendo es que les está interesando más el que las entidades, a cualquier precio y a costa de lo que sea, logren salvarse sin responsabilidades, pero sin responsabilidades ni de los directivos grandes de las entidades. Estamos viendo los escándalos con los sueldos de las cajas, pero ni del propio Banco de España. Son irresponsables, cuando en un ordenamiento jurídico como es el español y cualquier otro democrático hay un principio, es el de responsabilidad. Sí, pero y no lo tienen, no lo tienen. Pero señor Sanz, le voy a responder yo. Se fue el señor Segura, pero le voy a responder yo, aunque no tenga el salario el salario del señor Segura. Pero como a la pregunta de a favor de quién están, pero si es muy fácil, si ayer se indultó, el otro día se indultó por el Consejo de Ministros al consejero delegado de una entidad bancaria. Diga qué entidad bancaria. No, yo no tengo que, no voy a nombrar ninguna entidad bancaria. En este caso es público, porque claro, está en los periódicos. Sí, no, pero quiero decir, que es el Santander, no, pero a lo que que no pasa nada. No, bien, pero lo que me digo es la vergüenza de un indulto cuando hay miles de españoles condenados que han pedido su indulto y que tiene una tramitación en el Ministerio de Justicia que dura un montón de meses, y que un señor resulta que se salta todas las carpetas de los 15.000 señores que han pedido indultos fundamentados, que han pedido a las familias, que tienes que pedir la firma a las familias, a los que le conocen, a los que fueron sus profesores, a todos los no sé qué, presentarla al Ministerio de Justicia. Ahí, pues son 15 o 18.000 personas esperando en las prisiones españolas, y un señor salta y en el eso, o sea,
Ese es el ejemplo y está muy claro a favor de quien está. Vamos a la esencia de que nos hemos cargado, la esencia de la justicia, ¿no? Ese es un poquitín el... Pero eso se contesta y se explica con una pregunta. ¿Quién financia a los partidos políticos sus campañas electorales? La banca.